Shabbat Shalom a todos, sean bienvenidos a esta reunión del Ministerio Generación Jidaquí, en la cual el día de hoy tenemos el tema del quinto mandamiento, que muchos como lo conocen, es honrar a nuestros padres. Honra a tu padre, a tu madre, como el Padre nos los menciona. Vemos que en los 10 mandamientos que el Abba ordena obedecerlos específicamente en Éxodo 20, vemos que en su mayoría el Creador empieza diciendo: no te harás ídolos, no adulterarás, no robarás, no matarás, entre otros. Pero dos de estas ordenanzas empiezan de una manera positiva, de una manera un poco más directa, que para los que lo conocen un poquito más, son: acuérdate de santificar, de guardar, de apartar el día de reposo, ¿ok? O sea, el día de Shabbat como lo conocemos, y honrar a nuestros padres. Entonces, ¿por qué nos preguntamos por qué específicamente estos dos mandamientos empiezan de manera distinta a los demás? Que los demás empiezan con negativo, esas son distintas. Vamos a describirlo, por qué a continuación. Amén. Vemos en esta ocasión nos vamos a enfocar más de lleno en lo que es en el quinto mandamiento, que lo encontramos en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Elohim te da. Vemos en el Strong hebreo 3513 que sí, esta palabra significa kabab, que es abrumar. Tiene como definición sentir peso, algo honorable, algo pesado. Y sentir peso es decir que no es algo que debemos tomar como tal a la ligera este mandamiento, porque si lo obedecemos, si no lo obedecemos, el Abba nos dice lo siguiente. Esto lo vamos a citar en Romanos capítulo 1, versículo del 28 al 32. Déjenme. ¿Eh? Amén. Palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, y Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, de Yahweh, Dios de Israel, para los que no conocen de esta forma, que los que practican tales cosas, dice su palabra, son dignos de la muerte, de muerte. No solo lo hacen, sino que también complacen con lo que los demás practican. Amén. Entonces vemos que el Padre, a la hora de no obedecer sus mandamientos, el Padre completamente nos lleva a una mente reprobada. El Señor siempre, de manera continua, está buscando tratar con nuestra vida. Pero sabemos que si nosotros persistimos en nuestra necedad, en nuestra desobediencia, en lo que el Padre aborrece, pues el Padre aquí nos menciona en 1 Romanos, capítulo 1, 28, del versículo 28 al 32, que el Padre nos da a una mente reprobada y que todo esto, el pecado que cometemos, las transgresiones que cometemos, la falta contra la Torá, contra la palabra del Señor, lleva a muerte. Amén. Este es el primer punto que quise tocar para que queden claro qué es lo que significa honrar, para que no lo tomemos a la ligera, sino como lo que es, viendo en el sentido del Padre, que es peso. Amén. En el segundo punto, es que una de las definiciones que podemos ver, según la Reina Valera, es que significa noble, pesado, pesar, renombrado, riquísimo, tapar, vejez. Y me gustaría quedarme con esa parte de vejez. Y esto no, esto nos indica que el honrar a nuestros padres no tiene fecha de caducidad. Cuando pensamos que cuando éramos
pequeños, jóvenes, de que, por ejemplo, sé que en otros países, pero bueno, en el país en el que estoy, a los 18 años tú ya te consideras como ya un joven adulto, una persona, por así decirlo, ya legalmente como pues las diferentes leyes humanas lo dictan. Entonces, cuando dicen, bueno, ya soy persona que puedo valerme por mí misma, ahora sí, significa que ya no tengo que correr a mis padres, pues no. El obedecer, el honrar a nuestros padres no tiene fecha de caducidad, y esto lo confirma en Bereshit, Génesis, capítulo 24, versículo del 3 al 4. Dice lo siguiente: y te juramentaré por Yahweh, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y yo me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Isaac cuando Abraham mandó buscar esposa para él? ¿Alguien me puede decir? 40. 40. Muy bien, muy bien. Tenía 40 años. Podemos pensar de que tal vez Isaac era joven, o sea, tal vez no tenía como que la edad para o él mismo buscar su pareja, para una esposa, pero no, vemos que ella tenía 40 años, dice. Isaac contrajo matrimonio alrededor de los 40 años de edad, cuando su padre Abraham envió a Eliezer a buscarle una esposa, Rebeca, hija de Betuel, hermana de Labán, que fue la elegida. Entonces, esto lo vemos le vamos a dar un poco más peso a todo lo que he estado mencionando en Proverbios 23-22, que lo pueden ir buscando para tenerlo en la mano. Amén. Y vemos que ya tenía una edad. A veces pensamos, bueno, yo tengo ya una edad suficiente en la cual yo puedo jugar mi pareja, no tengo que depender de mis padres o absolutamente no. Pero vemos que Abraham fue el padre de Isaac, fue el que se encargó de buscarle esposa a Isaac. Tal vez para nuestros tiempos se complique, tal vez porque nuestros padres, algunos no guardan Torah, no conocen, no guardan los mandamientos, no lo obedecen, se entiende, pero es muy importante ser conscientes y no tomar por menos la opinión de nuestros padres. Amén. ¿Alguien tiene Proverbios 23-22? Amén. Amén. Palabra del Eterno. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. Amén. Para esta parte que dice cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Y esto quiero mencionar que tu edad no es limitante hasta cuándo debas obedecer a tus padres, ni la edad de ellos, incluso cuando ellos mueran, debes seguir honrándolos. Siempre cuando he escuchado que cuando alguien comete alguna falta, las personas no dicen Juanito lo cometió, sino dice el padre de Juanito, el padre de tal persona cometió esa falta. Entonces, aún, inclusive cuando nuestros padres pudieran fallecer hasta lo último que tengamos de vida, siempre buscar honrar a nuestros padres. Amén. Viviendo, ¿y de qué manera lo podemos hacer? Pues viviendo de una manera correcta, como lo instruye nuestro amado Elohim. Amén. Vemos lo siguiente. ¿Por qué menciona, en primer lugar, obedecer al Padre? Esto me llama mucho la atención porque primero al Padre. Bueno, aquí podemos tocar dos puntos importantes. El por qué. El primero es que sabemos que por medio de la simiente del hombre, pues se da la descendencia. Y el segundo lo tomamos de Efesios 5:23, que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Es el padre, en pocas palabras, viene a ser pues la cabeza del hogar, viene a ser esa autoridad mayor, por lo tanto, el Eterno lo dicta por nivel de autoridad. Esto quiero que quede claro, no significa que la mujer sea menos,
¿ok? Incluso es todo lo contrario. La esposa es un pilar muy fundamental en la unidad, en la armonía de un hogar. Amén. Es triste ver que hoy en día hay tantos jóvenes perdidos, hay tantos jóvenes que son fácil de caer en manos del enemigo por la ausencia de esta autoridad en sus hogares, de un padre. Y lo digo realmente inclusive por testimonios, por experiencias que he vivido en lo largo de todos estos años, de que siempre cuando hay la ausencia de un padre en un hogar, ese hogar es inestable y es muy fácil de destruirse. Por eso, esto nos lleva a reflexionar lo siguiente, pero antes de poder llegar a concientizar la importancia realmente de lo que representa un padre y también una madre en una familia, en un hogar, vamos a tomarlo en Proverbios 19, versículo 8, que menciona lo siguiente. Amén. Palabra del Señor, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Amén. ¿Por qué menciono esto? Porque, como le mencionaba, antes de elegir, sabemos que como estamos aquí entre jóvenes o las personas que también vean, también no sean jóvenes como tal, antes de elegir o estar en una relación con alguna persona, mucho más allá de decir, pues, esta persona es atractiva para mí, esta persona es buena para mí, o esta persona es bonita, o esta persona siento que es el amor de mi vida, como hoy en día lo vemos como tal, como se le menciona, este es media naranja, o cosas así. Antes, mucho antes de poder de idealizar a una persona o de tomarla de esta manera o llevarlo solamente por la apariencia física como tal, es muy importante tener presente esto. Un momentito. Ahí, ¿ya? Tener presente lo siguiente, que esta persona, y eso es algo que justo esta semana eh, he meditado mucho en esto muy importante, que esta persona que tú elijas, ¿ok? Se va a convertir en la cabeza de tu hogar, ¿ok? Esta persona será el padre o la madre de tus hijos. Por lo tanto, elige, por lo general es el hombre que es el que elige. Y eso lo vemos lo veíamos en la enseñanza de Rebeca. El hombre es el que elige, la mujer es la que acepta. Entonces, hay que buscar elegir y aceptar de la manera sabia y con el temor en el eterno, como lo veíamos en Proverbios 19, 8. ¿Ok? Es muy importante ver eso, porque siempre vemos, ay, yo quiero a esta persona, me gusta esta persona, me siento bien con esta persona, pero realmente esta persona le agrada al Padre, realmente es una persona que está en el camino del Padre, es alguien que está sometido, comprometido, comprometida con el Padre. ¿Por qué? Porque debemos recordar que antes de ser novio o novia, no sé cómo en otros países, no sé si creo que en Chile le dicen polola o pololo, bueno, sí, en la Biblia no existe en la Biblia, pero quiero concientizar aún más en esto, mucho más en ser novio, pareja, antes inclusive de ser esposo o ser esposa, eres hijo o hija de los vivos y verdaderos. Cuando tú comprendes, entiendes esta importancia, lo que tú eres en el Padre, te lleva a ser más sabia, inteligente o sabio a la hora de elegir y a la hora de aceptar. Amén. Por eso es muy importante, porque al fin y al cabo, muy aparte de poder tener una compañía de alguien, tener una pareja, es lo que va a salir después de ello y sabemos que son los hijos. Amén. Ahora, ¿debo obedecer a mis padres en todo? Esto lo vemos esto fue una de las preguntas que yo más me hice cuando como comencé a guardar los mandamientos. ¿Debo obedecer a mis padres en todo? Veamos qué dice la palabra.
En Efesios 6, del 1 en adelante dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, el Creador nunca menciona, nunca dice que si tu padre guarda los mandamientos, pues debes obedecerlos. Y ahí el padre es muy sabio. Si tus padres, porque sabemos que tal vez muchos que estamos aquí o muchos que puedan ver, vean ese video, tal vez sus padres, su familia, no guarden Torah, no guarden los mandamientos. Pero miren lo que el Padre nos menciona en Efesios 6. Dice, solo obedece a tus padres en el Señor. ¿Qué significa esto? Esto es que debemos obedecer en todo lo que tu primer padre, o sea, Elohim, el Todopoderoso, lo permita. Y esto lo vemos, alguien puede buscar Salmos 139, versículo 13, que tenga a la mano. ¿Me puede ayudar? Amén, creo que ya el Mario. Amén, me avisa quién lo tiene. Amén. Porque es muy importante entender este punto, porque esto no nos suelta o nos libra de poder decir, ¿sabes qué? Yo no obedezco a mis padres porque mis padres no guardan Torah. No, sino el Señor nos da también herramientas, nos guía en la manera correcta de cómo debemos obedecerle, teniendo en presente que en primer lugar, inclusive antes que nuestros padres, está el Eterno, está el Elohim, nuestro Creador. Y esto lo vemos en Salmos 139, versículo 3, que menciona lo siguiente. Palabra del Señor, 139, versículo 3. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, cuando uno comprende que es el Señor, que no fue porque nuestros padres quisieron, que no fue por la unión tanto de ellos, sino porque el Padre desde mucho antes, inclusive la palabra también menciona que desde el confines de la tierra, al principio de la creación, nuestro nombre ya estaba en su mente. Y aquí lo vuelve a reiterar, tú formaste mis entrañas. Entonces, comprender que en primer lugar, nuestro Padre es el Eterno, lo engloba todo. Es la respuesta de todo. Y esto nos debe a concientizar a nosotros, es que no debemos poner absolutamente nada sobre el Todopoderoso. Sí, debemos amar y obedecer a nuestro Padre, pero como dice Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Debemos obedecer y orar a nuestros padres, amarlos porque el Padre nos lo manda, ya sea que guarden, que sería mucho mejor si guardan Torah, porque nos guiarían de la manera correcta, pero si no lo son, eso no nos quita ni nos asuelta a obedecerlos, a honrarlos, sino que al contrario, poder agradarles, poder honrar, pero la manera en todo lo que el Padre lo permita. Cuando empecé a guardar el día de reposo, el día de Shabbat, yo tuve que hablar con mi mamá y decirle, pues, que cuál es mi decisión y cuál es la decisión que estaba tomando con respecto a mi fe, a mis creencias. Y puedo hablar con ella, porque siempre cuando en los días de reposo, siempre mi mamá tenía a hacer cosas dentro de la casa, como limpiar, hacer varias cosas, en la cual cuando yo comprendí que eso no se podía hacer, yo tuve que hablar con ella y llegar a un acuerdo en cómo yo podría, pues, posteriormente, no honrarla, darles también esa prioridad a mi madre, pero también reconocer que primeramente está el Eterno. Entonces, que esto también espero les pueda servir si alguno se puede encontrar en esta situación en la cual la verdad yo doy gracias al Padre porque mi madre pudo comprender y hasta la fecha de hoy también aún inclusive me ayuda y comprende, entiende, puso el Padre en su corazón el deber y mi deseo de obedecer al Padre sobre todas las cosas. Y eso no quita que yo no ame o no honre, ni me suelta honrar o obedecer a mis padres. Amén. Ahora bien, ¿por qué Elohim? ¿Por qué el Todopoderoso nos manda a honrar a nuestros padres? Esto lo podemos ver en el Strong.
Si pueden ver aquí en la imagen, este código está en los círculos rojos. La palabra, aquí la tomé en Deuteronomio, dice honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? Pero vemos que antes de padre y antes de madre encontramos una Aleph y una Taf. Sé que algunas personas ya comprenden eso, pero quise aún volver a tomarlo, porque sé que algunos son nuevos, tal vez personas que puedan ver este video, personas que recién tal vez están queriendo escuchar, conocer la palabra, y aquí el Padre nos menciona. Vemos que está una Aleph y una Taf, y en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin, dice, dice el Adonai, que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces entendemos que quién es la Aleph y quién es la Taf, es el mismo Eterno, es el mismo Creador. Y es curioso que antes que esté la autoridad del Padre y mencione la autoridad de la Madre, el Padre lo vemos aquí, ¿ok? Por eso, ¿qué significa esto? Es que las autoridades primeras que el Eterno, nuestro Creador, dispuso aquí en la tierra para honrarles, para obedecerles, son nuestros padres. Ahora, si tu hijo o hija, que tal vez por X situación que te puedan encontrar, no tienes presente a tus padres físicamente contigo, tienen autoridades, debes honrar a autoridades que el padre ha puesto en la casa, en el lugar en el cual tú habitas, en tu entorno, tal vez sea un abuelo, sea una tía, sea una abuela, sea algún familiar, alguien que ha tomado esa potestad, ese lugar de cuidarte, de criarte. Entonces, esta es la persona en la cual nosotros debemos buscar honrar, honrar como el Padre nos lo menciona en Éxodo 20. Amén, en su palabra. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué llevar a honrar? ¿Por qué llevar obedecer a nuestros padres? Pues por la sencilla razón. Y es que ellos son la representación física aquí en la tierra, aquí nosotros, de lo que, ¿ok? Si lo vuelvo a repetir, porque ellos son la representación física de Elohim aquí en la tierra. Entonces, en pocas palabras, si tú honras a tus padres y a tu padre los obedeces, pues lo haces con el Eterno. Ahora te pregunto, si tú no eres capaz de honrar a tus padres, de obedecerlos, entonces, ¿cómo lo vas a hacer con el Eterno? Eso es tan maravilloso como el Señor inclusive nos permite probarnos, nos permite ser procesados y irnos moldeando en este sentido, de que si no somos capaces, inclusive, honrar a nuestros padres o obedecerlos con una orden que ellos nos da, ¿cómo más aún lo haremos con el Eterno? ¿Cómo más aún podremos obedecer sus mandamientos? Por eso el Padre es tan maravilloso que nos enseña y nos manda a obedecer a estas autoridades que el Padre ha puesto en nuestra casa y sobre nuestra vida, que son nuestros padres. Amén. Ahora, el Levítico 19, versículo 3, dice lo siguiente. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Vemos que en el Strong hebreo 3372 dice Yaré, que significa temer, temor, reverencia, causa pues de asustar. Alguien me puede, te levanta su manito o si quiere puede encender su micrófono. ¿Quién alguna vez ha sentido temor cuando has hecho algo que tus padres te dijeron que no lo hagas? ¿Quién ha Amén. pasado por eso? Yo soy una. Yo, Amén, ¿qué amén. más? Amén. Amén. A mí, cuando mi mamá me decía, no hagas esto, que vas a ver lo que te va a pasar, y yo no hacía caso, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando cogía y me gustaba brincar en la cama. Es algo que hacía mucho, yo era muy inquieta. Y mi mamá me decía, no lo hagas, como que
tranquila o cosas así. Y yo más lo hacía. Y cuando pum pasaba que me caía de la cama o me pegaba en tal lugar que mi amigo dijo que no juegue ahí, pues yo ya sabía lo que me iba a pasar. No sé, ¿has escuchado pues, no te caigas, pues ahí te voy? Mi mamá era de esas. Entonces, cuando mi mamá me decía, o cuando ya me decía por segunda vez, me reiteraba algo, que no hiciera, yo ya sabía que tenía que tener cuidado, porque si no, me iba a pasar, me iba a pasar algo malo. Entonces sabía que iba a tener mi castigo. Ahora bien, ese es el mismo, ese mismo sentimiento, esa misma acción de que si mis padres están buscando, pues advertirme en algo y yo sigo insistiendo y persistiendo en eso que mis padres o mi madre me dicen que no lo haga y yo lo sigo haciendo, va a tener sus consecuencias. Ahora, aún más con el Eterno, ese temor, Kadosh, no mío porque el mío no es el Eterno, pero ese temor, ese temor Kadosh, santo, debemos tener con nuestro Padre Celestial. ¿Alguien me pueden ayudar buscando Proverbios 8:13 y 2 Corintios 7:1, por favor? Y mientras lo tiene, voy a acotar algo más. Y es que eso cuando, por ejemplo, no, ahora que estoy en Shabbat, recuerdo que al principio, cuando estaba buscando ahora los mandamientos, a mí me daba temor muchas cosas porque decía cualquier cosa, voy a hacer mal o ya estaré haciendo mal, podré tener consecuencias contigo si obedezco al Padre y lo hago de una manera incorrecta. Entonces, eso mismo yo lo relacioné con honrar a mis padres, porque es lo mismo que yo sentía a la hora que ellos me decían algo y yo sabía que lo hacían por mi bien, porque el Padre siempre va a querer lo mejor para nosotros y te hago siempre presente en eso. Entonces, el hecho de que honremos a nuestro Padre es esa práctica, esa moldura que el Padre nos ayuda, nos prepara, más aún para la hora de obedecerlo a Él. Amén. ¿Quién tiene Proverbios 8:13? Amén. Amén. Palabra del Eterno. El temor de Yuhebahei es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanito. Amén. Entonces, ¿alguien más tiene 2 Corintios 7:1 en su mano? Si no, yo lo busco, ¿no? Amén. Amén. Escucho un amén. Amén, amén. Amén. Palabra del Eterno. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Elohim la obra de nuestra santificación. Amén. Amén. El Padre nos manda a limpiarnos, el Padre nos manda a lavarnos. Si hay cositas, ahorita que ya estamos a poco de entrar a pesas, si hay cosas en nuestra vida que aún no está bien, inclusive en esta parte de nuestros padres, sabemos, tal vez algunos han sufrido abandono, tal vez algunos han tenido alguna mala vivencia con alguno de nuestros padres. Es algo que quiero ser muy sincera con ustedes, algo que para conmigo en mí trató muchísimo, porque yo tenía mucho resentimiento con mis padres, más que nada con mi papá, por la ausencia, por el abandono, por muchos factores, muchas situaciones. Pero cuando tú comprendes y entiendes que tú no eres un accidente, que no, que si estás con vida, si el Padre ha derramado sobre ti, que el Padre fue el que te creó en las entrañas de tu madre, que no fue porque tus padres quisieron que tú estés ahí, tú comprendes todo. Tú realmente le das sentido a todo, porque es algo que yo pensaba mucho, y sé que muchos jóvenes pueden estar en la situación en la que yo estaba, en que pensábamos que éramos un accidente, que pensábamos que no tenía un porqué, una razón de estar aquí. Amén, tal vez muchas personas, incluso nuestros padres, crearon ese dolor en nuestro corazón. Pues el Padre nos trae, dice el Padre que aunque nuestra madre o nuestro padre nos abandonara con todo, Yahweh nos recogerá. Entonces, comprender esto, el buscar, el sanar, el limpiarnos de toda inmundicia, como el Padre nos menciona. Más aún, no tanto por los demás, sino por uno mismo.
¿ok? De estar bien delante del Padre, y más ahora que estamos a poco de entrar a pesas, si hay esto, si este mandamiento, si tienes un dolor con tu padre, con tu madre, perdónalo. Realmente, pues, es difícil, no, pues, es fácil decir perdonar, y es un proceso, yo lo pasé, pero yo comprendí también y profundicé en el hecho de cómo ellos vivieron anteriormente, cómo sus padres fueron con ellos, que ellos tuvieron. Y eso me llevó a ser misericordioso, porque el Padre se muestra misericordioso con el que es misericordioso. Entonces, a la hora de tú pensar, analizar y de que tal vez mis padres sí fallan, porque son seres humanos, y más aún cuando no tienen el Eterno en su corazón, fallan, pueden fallar muchas veces, pero está en nosotros en perdonar, más que por ellos, es por el Eterno mismo, para estar limpios delante del Padre. Y sí, vuelvo a reiterar, si esto, lo que en ti te afecta el día de hoy, tráelo delante del Padre, tráelo delante de Él. Si tienes alguna raíz de rechazo, si tienes una ligadura de abandono, trátalo con el Padre, entrégaselo al Señor, ora, clama y el Señor te va a ayudar. Y se lo digo realmente con testimonio mío, propio. A mí fue un proceso que me tocó pasar, en la cual hoy en día doy gracias al Padre, porque todo es misericordia y obra de Él, en la cual yo puedo tratar con mis padres y no, y cuando ha pasado cosas que puedan pasar, inconvenientes, mi corazón se mantiene en shalom, porque yo sé en quién tengo mi suficiencia y mi plenitud, y sé cómo lo que el Padre me manda a hacer en todos esos casos en los cuales se puedan presentar, porque es normal que pase. Amén. Ahora, esto nos lleva a la respuesta a la pregunta inicial que vimos, porque vemos que tanto el día de reposo como el honrar, tanto el cuarto, el quinto mandamiento, son de manera positiva, de manera completamente distinta a los demás mandamientos que vemos en Éxodo 20, es que los 5 primeros mandamientos tienen una relación directa con el Todopoderoso. Por lo tanto, estos 2 últimos mandamientos, tanto el Shabbat como el honrar a nuestros padres, son positivos porque Yahweh nos bendice. Vemos que en sí, eso lo vamos a ver que el mandamiento, el quinto mandamiento es el primer mandamiento que tiene bendición. Pero ¿quién no le ha pasado que a la hora de que se comenzó a guardar el Shabbat, comenzó a obedecer al Padre, cosas buenas, positivas, cosas comenzaron a ordenarse en tu vida? Y no solamente hablo en la parte económica, hablo de manera en general. Entonces vemos que tanto el Shabbat como orar a nuestros padres, el cuarto y el quinto mandamiento son positivos porque Yahweh nos bendice, nos prospera en cada área de nuestra vida a la hora de honrarlo a Él de manera pública y directa a través del entorno que vivimos. Realmente ese es la respuesta a esa pregunta. Cuando tú comprendes el hecho de que el honrar a tus padres, obedecerlos, te lleva de una manera directa de que si lo estás haciendo a ellos, se lo estás haciendo al Padre. El Padre es el que nos recompensa. Tal vez no tengamos esa recompensa o ese apoyo en nuestros padres, o tal vez eso es algo que nos gustaría tener, pero en el Padre lo tenemos. Y eso es suficiente. Eso es lo que me gustaría que cada uno se quede el día de hoy, que el Padre es suficiente. Realmente, no sé la condición en la que cada uno pueda estar, con sus padres, o con las personas que son autoridades en su hogar. Pero cuando comprendemos que en el Padre lo tenemos todo, nos lleva a amar a nuestro prójimo, a cumplir ese segundo mandamiento tan importante que en el Padre nos ha enviado a obedecer, a seguir, a amarlos y a perdonarlos. Amén. Porque así el Padre también nos perdona a nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los beneficios ya estoy por terminar, cuáles son los beneficios de honrar a nuestros padres? Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Yahweh tu Elohim te ha mandado.
Vemos en Éxodo 25, en Éxodo 20, que solamente 12, solamente menciona la parte de honrar, pero en Deuteronomio, más adelante el Padre lo desloga lo desloga un poco más. Y vemos que para que sea, ¿cuáles son los beneficios de honrar a nuestros padres? Este es el primer mandamiento que la palabra menciona, como lo indiqué anteriormente, que tiene bendición si se lo obedece, es que tus días sean prolongados en la tierra, para que te vaya bien. O sea, no se te van a hacer prolongados, sino que realmente te irá bien sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da. No sé ustedes, no sé ustedes realmente, pero el saber que el Padre nos bendice, hay bendición, hay beneficios a la hora de obedecer a nuestros padres, realmente yo lo tomo. Amén. Entonces, el hecho de saber que el Padre tiene, nos da estos beneficios que a la hora de que demanda a través del honrar a nuestro Padre, todo tiene un sentido, una razón de ser, el por qué hacerlo. Entonces, el Padre nos bendice. Vemos muchas personas que cuando son fieles a los mandamientos y vemos que han guardado este mandamiento de honrar a sus padres, les ha ido muy bien. Y uno dice, ¿por qué? Porque supieron obedecer y honrar a sus padres. Amén. Ahora, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra de su palabra? Es viviendo conforme a su palabra. El Señor te responde de una manera tan exacta. La pregunta y la respuesta es tan exacta. ¿Cómo un joven puede llevar una vida íntegra? ¿Cómo un joven puede llevar una vida plena viviendo conforme a su palabra? Viviendo conforme a la palabra del Eterno, obedeciendo sus mandamientos, dice otras traducciones. Es importante reconocer al Padre en cada mandamiento, en cada acción, en cada forma de nuestro diario vivir, llevar que cómo podemos nosotros limpiarnos, cómo nosotros podemos crecer, vivir una vida bien, una vida plena, con altos y bajos, porque lo hay, siempre lo va a haber. Pero el llevar esa integridad y eso que el Padre nos manda, que seamos santos, porque 3 veces Él es santo, porque Él es santo y ya, es viviendo conforme a su palabra. Es importante siempre recordar eso. No es tanto a quién lo hacemos, con quién somos buenos, a quién honramos, a quién obedecemos, sino que sabemos que a través de hacerlo a esa persona se lo estamos haciendo al Padre, el cual merece todo, 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 porque realmente nos ha dado grandes cosas. El simple hecho de haber dado su vida por nosotros realmente ya es merecedor de todo. El habernos creado, el haber dado su amor, puesto su amor en nosotros, realmente es todo. Es la respuesta a todo. Y debe ser esa motivación de constantemente uno buscar agradarle. Amén. Y una manera que el Padre nos ha mandado de manera de adorarle, de agradarle, es a través de este quinto mandamiento, es honrar a nuestros padres. Amén. Esta fue una enseñanza corta, pero realmente se tocó todos los puntos que realmente tenían que tocarse para, tal vez como jóvenes, podemos a veces no comprender en su totalidad el punto de la importancia de honrar este mandamiento a la hora de que cuando lo comprendemos y lo relacionamos con el Altísimo, que es entre Él y yo. Amén. Espero realmente que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas, que si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, algún aporte, pues lo pueden dejar en los comentarios de este video. Amén. Chao, shalom.